ahora. Volvemos al Congreso, donde acaba de terminar la interpelación al ministro de Hacienda, Ignacio Briones. Escuchamos al diputado del Partido Socialista, Marcelo Díaz. Diputado, que no hayan habido parlamentarios. Ya se vio en las mismas jornadas anteriores a estas interpelaciones que también hubo poca presencia de parlamentarios. A ver, no, en general hubo buena presencia parlamentaria en las interpelaciones anteriores, por lo menos eso es lo que vi yo en la de ayer y antes de ayer. Sí, bueno, algunas comisiones fueron autorizadas a sesionar en paralelo. Cada uno responde por sí mismo. Yo no le puedo hablar por los 155 diputados y diputadas. No estoy en condiciones de decirle dónde está cada uno. Eso es parte de la responsabilidad de cada diputado y diputada concurrir a las sesiones. Pero a mi juicio eso no le resta mérito. Insisto, yo sé que eso siempre termina siendo lo que más hay que relevar, pero yo creo que lo importante es destacar tres cosas. Este es un ejercicio democrático, incluso fue valorado por los ministros. Los diputados de la derecha lo cuestionan, pero los tres ministros valoraron el ejercicio de la interpelación. Y eso me parece positivo. Incluso el ministro Mañalich dijo algo que yo comparto, que esto debiésemos hacerlo no una vez cada 4 años, sino que la ley contempla hasta 3 veces por año por cada ministro. Todos los ministros deben concurrir por lo menos 1 o 2 veces al año a rendir cuenta ante la Cámara y ante el país sobre su agenda legislativa y sobre su agenda ministerial, porque es una forma también de responderle a la gente. Y en segundo lugar, hubo un intercambio, yo diría, respetuoso en las 3 interpelaciones. Por cierto, hay momentos más intensos, a veces hay frases desafortunadas como esto de las compines llenas de felicitaciones. Bueno, es parte también de lo que se produce en un debate de esta naturaleza. Pero hemos logrado, a mi juicio, el propósito que es exigirle al gobierno respuesta. Algunas quedaron pendientes. Y yo estoy convencido, como ocurrió, por ejemplo, con la ministra Saldívar, que al día siguiente tuvo que juntarse con las diputadas Vallejo y Cariola a hablar del proyecto 40 horas, sobre el cual hasta ahora no habían dicho nada. Creo que va a acelerar la presentación de indicaciones del proyecto de pensiones, porque digamos las cosas como son. ¿Cuál era el sentido de esta interpelación? Conseguir que el gobierno acelere la marcha en los temas que a la gente le importa. Si lo que la gente nos pregunta es cuándo va a haber cambios reales en las pensiones. Diputado, y sobre eso todavía no ocurre nada. ¿Debe haber alguna autocrítica en la oposición? Porque la oposición son más de 70 parlamentarios y hoy, al momento de suspenderse la sesión, habían 12 o 13, no más. No lo sé, no tengo exactamente el número de cuántos Ese es el había. número de diputados, se lo estamos informando. Lo que le quiero decir es que sé que había muchos parlamentarios de oposición que estaban pareados, pero estaban en la sala. Es decir, concedieron el pareo, pero estaban en la sala, porque los proyectos que se votan... Por eso, ¿debe haber alguna autocrítica también? Todos, sin excepción, tienen que hacerse siempre una autocrítica respecto a cada una de sus funciones, pero vuelvo a decirle, yo no puedo hablarle por los 155 diputados, solo puedo hablar por mí y estoy aquí como corresponde al término de la interpelación. Bien, gracias. Ahí estaban las palabras del diputado Marcelo Díaz, quien recordemos fue quien pidió estas 3 interpelaciones que se realizaron durante esta semana. Escuchamos al diputado Patricio Melero. Yo me quedo con la sensación de que hoy día ocupar bien los recursos que Chile dispone es un deber moral y que en un escenario de menores recursos, producto de la espiral de violencia que hemos vivido los últimos 70 días, tenemos hoy día la información de que Chile va a recaudar 3.000 millones de dólares menos. Y eso es muy complejo porque hay muchas demandas sociales que atender. El ministro de Hacienda ha llamado a actuar y a llevar adelante un reformismo con responsabilidad. Creo que la Cámara de Diputados tiene que hacerse cargo de este llamado al ministro, a seguir dialogando, a seguir trabajando en forma conjunta, a que los recursos vayan fundamentalmente a cuidar el empleo, tarea número 1, a no dejar de lado el crecimiento económico, que es la tarea más importante para volver a generar crecimiento, y que Chile no baje en la categoría de riesgo país, porque si seguimos bajando, el crédito nos lo prestan más caro y hace más difícil después pagarlo. Con todo, creo que hemos tenido una tercera interpelación esta semana, que en el conjunto de las otras 2 ha hecho que el Parlamento pueda escuchar con mayor atención los caminos que el gobierno está llevando adelante en el tema de pensiones, en el tema de salud y hoy día en el tema de la administración de la hacienda pública. Y es bueno y es positivo porque muchos mitos o muchos elementos que estaban en duda se fueron dejando de lado y veo hoy día que se recobra un espíritu de diálogo y de trabajo conjunto, que es lo que más les importa a los chilenos, que aquí en el Parlamento se logren acuerdos para seguir trabajando y poder darle solución a las demandas sociales que van a tomar mucho tiempo aún satisfacerlas totalmente. ¿Es que se haya debido suspender la sesión? Se le pregunta al diputado Patricio Melero por la falta de quórum al momento de suspenderse esta sesión de interpelación aquí en la Cámara de Diputados. Bueno, yo creo que los que llaman a interpelar, los que permanentemente acusan, los que exigen responsabilidades del gobierno, son malos para cumplir las responsabilidades propias. Y estar aquí cuando se convoca a un ministro de Estado a responder me parece que es una falta de respeto
y una falta de sentido de responsabilidad no estar para escucharlo. Reclaman todo el día que el gobierno no escucha y estos son los primeros sordos en escuchar los planteamientos que los ministros hacen. Y esa es una mala conducta irresponsable que tiene que corregirse. Bien, ahí estaban las palabras del diputado Udi Patricio Melero. Vamos a escuchar ahora al diputado interpelador Jaime Mulet. Diputado, el ministro de Hacienda planteó la idea de realizar reformas, pero con realismo. ¿Usted cree que ha faltado realismo en las políticas que se han implementado hasta ahora en el gobierno de Sebastián Piñera? Yo creo que sí, ha faltado realismo hace mucho tiempo. En este país ha faltado realismo. Y yo creo que ese realismo hay que ver cómo se traduce. También hay surrealismo. Lo que yo he planteado aquí con mucha fuerza es que tienen que haber transformaciones profundas y rápido. Siempre nos dicen realismo o muchas veces nos dicen, mire, que hay que tener paciencia o hay que esperar. Y la verdad es que lo que necesitamos ahora a propósito de lo que ha pasado en el país son transformaciones profundas y rápidas, por ejemplo, en el tema de pensiones, la ley de rentas regionales, en materia de salud, en múltiples temas, en materia de construcción de viviendas, en tantos sectores en nuestro país que están esperando, 600.000 personas que están esperando construir su vivienda en listas de espera. Este país es tremendamente injusto y desequilibrado, con una concentración del ingreso brutal en algunos sectores. Y lo que hemos planteado al ministro, desgraciadamente no hubo todas las respuestas que a mí me hubiera gustado de parte del ministro. Es muy fácil decir con realismo, yo le diría ojalá con prontitud. Ahora yo respeto su opinión, aquí estos temas son opinables, pero nosotros particularmente nos interesa avanzar más rápido y creemos que se puede. Y eso es perfectamente posible hacerlo, no solo en la ley de rentas regionales, también por ejemplo en la construcción de vivienda, también en las pensiones, también se puede hacer porque Chile tiene uno de las cargas tributarias más bajas del mundo y el ministro lo reconoció. Y eso yo se lo agradezco y reconoció que podíamos avanzar hacia el 26% de la carga tributaria en relación al PGB. Y esos son 15.000, 18.000 millones de dólares adicionales al presupuesto, que hoy día es de 70.000 millones de dólares. O sea, podemos aumentar significativamente el presupuesto para ir a las pensiones, para ir a salud, para ir a las regiones, para hacer los cambios, para ir a vivienda. Entonces, hay espacio, el tema es el ritmo. Es un balance este. Y generalmente los poderosos, los que tienen los recursos, no quieren obviamente dejar de tener parte de esos recursos. Y es labor del Estado, de la política y de los que queremos cambio, obviamente, tratar de que ese balance se logre equilibrar y que haya espacios para todos los chilenos, viviendas dignas para todos, ¿sí? Le tocó ser interpelador en una instancia en que prácticamente no había nadie. Se le vuelve a consultar en esta ocasión al diputado interpelador por la falta de quórum en esta sesión. Al ministro de Hacienda y el ministro de Hacienda estuvo todo el rato en la sala y tuvimos un diálogo, con diferencias en algunas ocasiones. El ministro nos reconoció, por ejemplo, y pidió las disculpas, lo que le agradezco. Fue un acto poco habitual en un ministro de Hacienda a propósito de la ley de rentas regionales, lo que habla muy bien de él como un caballero en primer lugar, pero obviamente tenemos diferencias profundas. Que no hayan estado algunos diputados, a mí no me da lo mismo, pero ese es el problema de los diputados. Aquí la ciudadanía pudo ver a través de las redes sociales, por ejemplo, a través de los medios de comunicación que estuvieron transmitiendo, y eso es lo que importa. Si en definitiva hubieran estado los 155 parlamentarios mejor, pero yo creo que estuvieron cientos de miles de chilenos viéndola y estuvo el ministro y ahí está la grabación para el que no la vio. Yo creo que esa es responsabilidad de cada diputado venir o no venir. Si no vienen, se lo perdieron ellos. Pero nosotros ganamos en un diálogo que me pareció fecundo, importante y particularmente a mí en especial me interesó mucho que logramos nosotros hacer los planteamientos que los regionalistas verdes hemos querido hacer y que nos interesa para hacer cambios profundos en el país, que es lo más relevante y lo más urgente. Declaraciones del diputado interpelador y está justamente a la espera del punto de prensa el ministro interpelado, en este caso el último interpelado de esta semana, el ministro de Hacienda Ignacio Briones, el que estrecha la mano con el diputado interpelador. Ministro, le pedimos que sea un poco más adelante, por favor, para que las cámaras puedan tomar bien sus declaraciones. Ministro, preguntarle su primer balance de esta interpelación y también qué le parece que haya sido con tan pocos parlamentarios presentes en la sala. La verdad es que el balance es positivo. Yo siempre he dicho, es una ocasión no para hablarle a la sala, necesariamente es para hablarle a los ciudadanos, suponiendo que lo siguen, hay redes sociales, se graba, se circula. Así que la verdad es que lo veo como eso, creo que además fue un tono súper respetuoso, que yo valoro, agradezco al diputado Mulet. Y eso siempre es positivo para construir un diálogo, que
¿Qué más les puedo decir? Estuvo bueno. Ministro, lo que usted hace énfasis en medio de su exposición está también en el gastar mejor, más allá también de lo que es recaudar. ¿A qué apunta principalmente respecto al gasto en el gobierno, gasto de otras instituciones? ¿Cómo se puede enfocar esa crítica que usted hizo? El gasto público, mire, el gasto público es la esencia de la acción del Estado, ya sea proveyendo directamente servicios o inversión o haciendo transferencias a los ciudadanos, los chilenos y chilenas que más lo necesitan. Y la forma como gastamos, cualquiera que nos escucha lo entiende, esto es lo mismo que en una casa, no es lo mismo que yo gaste 10.000 pesos de una manera a una manera B. Es fundamental revisarla en un momento en que Chile cambió y hay que romper el statu quo en muchas cosas. La forma en que presupuestamos y la forma en que gastamos tiene inercia, se hace todos los años, hay que hacerlo así porque siempre se ha hecho así. Yo creo que ese es el llamado a romper, hay que gastar mejor en una línea, hay que asegurar que de 100 pesos que nos entrega cada chileno, todos los chilenos pagan impuestos, eso es bueno decirlo, todos. Algunos no ingresos, pero pagan con el IVA. De cada 100 pesos que nos entregan, asegurar a que ojalá los 100 pesos enteros lleguen a la última milla, decir al ciudadano que queremos ayudar con ese dinero y no que se quede en el camino. Sobre el salario mínimo, usted dijo que era una medida efectista. Esto a propuesta de los 500.000 pesos y defendió el proyecto de ingreso mínimo, si nos podría explicar eso. Yo lo que dije que hay que ser acá realista con la situación que viven los países. Los salarios mínimos en los países que son más productivos, más ricos que nosotros, son más altos, sin ninguna sorpresa. En nuestro propio país el salario mínimo, y yo di cifras ahí, ha ido subiendo, ha subido en el tiempo, sigue siendo en un nivel, por supuesto, insatisfactorio que uno quisiera aumentar, pero hay que hacerse cargo de la realidad que uno es Chile y no Suecia. Y además estamos en un minuto donde el empleo está bajo amenaza. Esa es la principal preocupación que tenemos como gobierno, es la principal preocupación, intuyo, de muchos chilenos, porque este es un drama. Y la verdad es que el ejemplo que yo he dado, si uno se salta 20 pueblos respecto al salario mínimo y lo queremos subir de 301.000 pesos a 500.000 pesos, bueno, yo le pregunto a la gente que nos escucha, que tiene un pequeño negocio, un emprendimiento, ¿van a tener la capacidad de contratar a esa persona? Muchos probablemente no. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que esa persona se queda sin ingresos, sin empleo y sin ingresos. Por lo tanto, lo que hemos planteado como gobierno siempre, es que acá más que hablar de salarios mínimos excesivos o que no son realistas, es ir por el ingreso mínimo, que es suplementar ingresos, que al final lo que nos interesa es que le llegue a las personas que más lo necesitan y de forma no discriminatoria, independiente de donde trabajen. Esto es un subsidio que va a la persona y no a la empresa donde ella trabaja. También llamó a mantener la capitalización individual, que había que mantener ese elemento en una reforma a las pensiones. Por supuesto, lo mismo que ha planteado la ministra del Trabajo, lo que hemos planteado como gobierno, el pilar de ahorro personal es fundamental, eso es un elemento clave de nuestro sistema, que no es el único. Muchas veces la gente piensa que lo único que tenemos en nuestro sistema previsional es el ahorro individual en las cuentas individuales. No es así, hay un pilar solidario que fue creado por la presidenta Bachelet, en el cual hemos hecho una reforma importante que ha aumentado muy significativamente los recursos para los chilenos y chilenas que más lo necesitan del pilar solidario. Y por supuesto que hoy día el debate que viene tiene que ver con cómo reforzar el pilar contributivo, este ahorro y cómo tenemos elementos de solidaridad en el sistema, y esa es toda la discusión que hay hoy día acá. O sea, lo que he dicho no tiene ninguna novedad. Ministro, también desde la oposición han planteado que han quedado con ciertas dudas respecto a lo que es la reforma tributaria y también lo que se pretende generar por parte del gobierno. Quizás, ¿qué se podría aclarar en esta instancia también luego de lo que ha sido esta instancia? Mire, nosotros hemos sido súper claros. Primero, esta es una reforma muy distinta por las razones evidentes de que han ocurrido en el país a la que existía antes. Esta es una reforma que recauda casi un punto del producto en régimen. Es una reforma en segundo término que tiene una recaudación progresiva, más de la mitad de la recaudación viene del 1% más rico, eso es un dato de la causa. Y lo que hemos planteado enseguida, como parte del acuerdo que tenemos con el Congreso, es que vamos a revisar las partidas de gasto tributario, todas las exenciones. Habrá una comisión que las revise, entregará sus conclusiones y será material disponible por si se quiere avanzar en esa materia, ya sea en este gobierno, en lo siguiente, porque ustedes comprenderán que las exenciones tienen grupos de interés y esa es la razón última por la cual siempre es difícil avanzar en esa dimensión. Entonces, tener esta información es valioso. Y tenemos un tercer momento que nosotros como gobierno y yo como ministro de Hacienda hemos hecho público, que es convocar una comisión transversal que durante 2020 se aboque a revisar la hoja de ruta tributaria. ¿Qué es lo que es esto? Sabemos que en el largo plazo la carga tributaria tiene que ir subiendo. La pregunta es a qué velocidad y bajo qué condiciones. Lo que hemos planteado nosotros es que el crecimiento económico es fundamental para que esto ocurra, pero no es hacerle el quite a la pelota
es decir, oye, a medida que el país crezca con pilotos automáticos, esto tiene que ir ocurriendo, la pregunta en cuanto. Y en segundo término, es revisar la estructura tributaria. Y para eso necesitamos lograr consenso, necesitamos que los técnicos de distintos colores y distintas sensibilidades nos permitan tener un documento consensuado que quede disponible para seguir avanzando, porque este desafío, y eso yo lo voy a subrayar acá, es largo. Quien crea que los cambios sociales se pueden hacer todos de una, soltándose las trenzas, sacándose todos los aplausos, le están haciendo un flaco favor a este país porque simplemente van a transmitir o van a generar algo que no es sostenible en el tiempo. Esto tiene que ser financiado responsablemente. Usted también planteó que se estaban destinando recursos al INDH para el trabajo que están desarrollando. ¿Se nos podría aclarar eso, si es efectivo? Por supuesto que es efectivo, lo he dicho en la sala y malamente podría ser falso. Hemos entregado recursos al INDH cada vez que nos lo han solicitado porque entendemos que su labor se ha visto intensificada por las razones obvias y queremos que esa institución tan importante, la protección de los derechos humanos, haga su trabajo bien, sobre todo en un tema tan relevante como el que estamos hablando. Ministro, usted cifró 8... También para consultarle respecto a lo que es los conflictos internacionales, también el alza del petróleo, ¿se podrían adoptar medidas como las que hubo en su minuto para evitar el alza de los combustibles, que también es un tema sensible que preocupa a los chilenos? Bueno, nosotros afortunadamente tenemos un mecanismo de estabilización de los combustibles que está operando bien, y en eso no vamos a innovar, es un mecanismo creado por ley, además una institucionalidad robusta. Sí seguimos con mucha atención los eventos que hay afuera, lo hemos dicho varias veces. Chile es un país pequeño, extremadamente abierto al mundo, y lo que pasa afuera, un estornudo, bueno, a nosotros también nos puede resfriar. Esperamos que este no sea el caso. Hemos tenido noticias contrapuestas porque esta crisis o esta tensión se contrarresta con las buenas noticias que hemos tenido en los avances entre Estados Unidos y China. Y bueno, vamos a seguir monitoreando la situación con mucho cuidado. En su minuto se conversó con ENAP incluso para poder estancar los precios. ¿Podría ser una medida a analizar? No es una medida que estemos analizando. Nosotros creemos en la institucionalidad, hay que respetar la institucionalidad, no hay que saltarse la institucionalidad. Esa intervención fue muy específica en momentos del país muy álgidos y que eso por todos compartido. Muchas gracias. Bien, declaraciones entonces del ministro de Hacienda, Ignacio Briones, una vez finalizada la tercera interpelación de esta semana acá en el Congreso Nacional. La próxima semana entonces, el martes, se interpelará a la ministra de Medio Ambiente, Carolina Schmidt. Don Kevin Felgueras, como siempre, completo informe desde el Congreso. Muy buenas tardes. Chao, que esté bien.